informando ayer, y fue la nota del día, por supuesto, el juez federal Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, quien era juez quinto de distrito en materia de amparo y de juicios civiles federales, en el Estado de México, fue asesinado en Metepec por la mañana. Estaba haciendo ejercicio, lo mataron por un disparo en la cabeza, estaba haciendo ejercicio en la avenida Árbol de la Vida, esto es en la colonia agrícola Buenavista, afuera de un fraccionamiento además exclusivo. Y pues en un video que se ve en redes sociales se puede ver cómo él estaba pues caminando, es alcanzado por un sujeto, le dispara a la cabeza a 30 metros, el juez cae al piso y el agresor se va junto con un cómplice y se va escapando. Yo tengo en la línea telefónica al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío, a quien, como siempre, le agradezco mucho su buena disposición y disponibilidad. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. Bien, muchas gracias. Muy buenos días. Pues ya hemos hablado en otras ocasiones y es algo de lo que hemos hablado, pues de lo vulnerables, ¿no?, que son los jueces también ante el crimen organizado, ministro. Pues sí, desafortunadamente, tanto los jueces federales como locales estamos conociendo de una gran cantidad de asuntos cotidianamente. El señor juez Bermúdez debe haber estado conociendo un promedio de 1,500 asuntos. Este es el promedio de los expedientes que se tienen en un juzgado de distrito. Dentro de ellos, pues hay una variedad muy grande de asuntos. Él estaba en un tribunal de amparo, como usted lo dijo muy bien. Anteriormente estuvo aquí en la Ciudad de México en un juzgado de cateos, tenía escasos 3 meses ahí en Toluca, de forma tal que pues sí está uno conociendo de asuntos muy complejos, con personas que están vinculadas a distintos tipos de actividades delictivas, en el caso de él, y pues sí está esta condición de exposición hacia las personas que pues como el caso de ayer tan lamentable, de verdad, tan triste para esta persona, además un hombre de bien, un hombre joven, un hombre con mucho futuro en el Poder Judicial y para su familia, y esta manera en la que usted lo describió muy correctamente en que fue asesinado. Pues sí, terrible. Mi pregunta va en el siguiente sentido. Se tenía conocimiento de algunos de los casos que llevaba el juez. ¿Qué se puede hacer para dar protección, para garantizar la integridad de ustedes, ministro? Mire, el Consejo de la Judicatura Federal, en el caso de jueces y magistrados, cuando los propios jueces y magistrados le solicitan protección, la ha dado. En ese sentido, la Policía Federal, primordialmente, pues ha prestado autos blindados, ha prestado escoltas. Estas suelen ser temporales y esto depende mucho pues de los programas de seguridad que se han ido estableciendo en el Consejo y también de la propia percepción que los juzgadores van teniendo sobre su condición. Yo hasta donde sé, el señor juez no había solicitado la protección, la tienen algunos otros juzgadores, sobre todo en el norte del país, y esta es la manera en la que se va tratando de contemporizar. También se han establecido medidas adicionales en los edificios para que no vaya a haber ahí algún tipo de atentado o algún acto delictivo contra las personas. Y estas son más o menos la forma en la que los hemos ido enfrentando estas situaciones bajo este programa que tiene el Consejo. El caso de la Suprema Corte, como somos, usted lo sabe muy bien, solo 11, nosotros sí tenemos también algunas condiciones particulares, desafortunadamente también de protección, como consecuencia pues de los riesgos a los que estamos sometidos. Pues sí. Ministro, dígame algo. La Suprema Corte, yo siempre lo hemos dicho también, la inseguridad que azota el país y que pues es crímenes como el de ayer y como lamentablemente los que vemos cada día, pues son de una violencia absoluta, ¿no? Y hemos dado cuenta de tanto de esto y es la inseguridad del principal problema en este momento de nuestro país, por supuesto la impunidad, la corrupción. Pero ¿qué está haciendo la Suprema Corte de Justicia en ese sentido, ministro? En cuanto a la seguridad individual, pues se han tomado las medidas respecto de nosotros. Por otro lado, lo que estamos haciendo es esta condición muy complicada de los juzgadores nacionales,
Por un lado tenemos un mandato constitucional de proteger los derechos humanos, por otro lado al mismo tiempo garantizar desde luego un debido proceso para las partes y por otro lado aplicar las sanciones. Entonces realmente la función se ha hecho, no es que no existiera antes, pero con todas las reformas se ha hecho más complejo. Cómo garantizar derechos humanos, cómo aplicar sanciones, cómo proteger víctimas y ofendidos, y todo eso dentro de un mismo proceso. Esa es realmente la condición en la que nos encontramos, y desde luego como es bastante fácil de entender, no es fácil, ¿no? Las personas quisieran que siempre se detuviera, que siempre se sancionara, pero también hay elementos de protección de derechos humanos, por un lado, que tenemos que respetar. Por otro lado, tampoco podemos permitir que se desconozca lo que disponen las leyes y se genere una impunidad peor aún de la que estamos viviendo en el país. Entonces, esta es la condición en la que estamos viviendo. Si a esto le agregamos el clima generalizado de violencia y de impunidad, de carencias policíacas, de carencias ministeriales, de carencias forenses, que tanto hemos hablado en otros programas con usted, pues entonces la situación sí es bien complicada en términos judiciales, ¿no? Aquí el asunto es, pues, no perder el ánimo. Yo creo que el Consejo de la Judicatura, la Suprema Corte, a nivel federal, en otros tribunales locales, están apoyando a las personas, les han dado, insisto, protección cuando la han requerido, estamos tratando de que tengan unas condiciones dignas, que tengan las mejores condiciones de protección cuando las vayan solicitando. Es decir, es tratar de contemporizar, de articular todos estos elementos, pues en la difícil situación que en general está viviendo el país, no solo el Poder Judicial de la Federación. Pues sí, sin duda, pero es que pues ahora se tendrá que hablar de valentía, ¿no? Para desempeñar su trabajo, ministro. Eso es... Sí, a mí no me gusta esto porque parece pues no, como un falso heroísmo, pero ayer sí, el presidente de la Corte, que en este mensaje tan importante que tuvo al inicio de la sesión, después que guardamos pues con toda razón un minuto de silencio por la vida de este juez, eso decía, es un poder judicial, a veces no se ve, pero son miles de casos al año, llevamos varios años en donde el Poder Judicial conoce 1 millón de casos por año, hasta un poco más. Nos ha incrementado muchísimo la carga, más procesos penales, más juicios de amparo. Ahora estamos transitando hasta esos procesos, ¿cómo se dice? Procesos de juicios orales. Es todo un cambio que se están viviendo en muchas dimensiones, y si este componente de valentía que usted señala, pues sí, también hay que considerarlo como parte del ejercicio, ¿no? Pero esto ya es gravísimo, ¿no? Porque, digo, la vida de cualquier persona es importante, pero que estén matando jueces, ¿no? Sí, es muy grave, ¿no? Sí, es muy grave, porque al final del día yo creo que también se pierde de vista algo. Cuando las personas han tenido razón, independientemente de las conductas que hayan cometido, en razones de un mal proceso, o si han tenido una buena defensa o no se les ha podido acreditar, también es el Poder Judicial de la Federación el que ha liberado a estas personas, ¿no? Se han negado en ocasiones los procesos, personas han salido libres. Es decir, es un juego que trata de ser un juego parejo, un fair play, como se dice en inglés. Es decir, yo creo que esto es lo que se pierde de vista. Muchas personas, buenas o malas, etcétera, obtienen libertades, otras obtienen suspensiones, disminuciones de condena, otras de condena. Es decir, creo que hay que entender que los jueces no son, como se puede imaginar, señores de horca y cuchillo que están allí sentenciando alegremente o que están imponiendo penas de manera tonta, sino a través del amparo se protege, se restringe. Todo esto que yo decía, creo que esto es parte de entender que los jueces realizamos una labor de equilibrio social muy importante. Empezar, yo espero que sea esto un caso aislado, lamentabilísimo, de verdad nos tiene muy tristes a todos, pero esperemos sea un caso aislado, porque si esto empieza a ser, pues, una forma de erosión social muy grave, ¿no? Pues sí, muy grave. Y esperando también que los casos de corrupción de jueces, que también se han conocido, magistrado, pues también fuesen casos aislados, ¿no? También esperaría uno que sí, y si fueran, pues empezar con procesos mucho más fuertes. Efectivamente, nosotros no podríamos suponer un respeto social, una consideración social, si nosotros mismos estamos dando lugar a conductas, a señalamientos que pues, pueden ser ciertos en muchas ocasiones. Y creo que en esta parte de lo que se suele llamar disciplina interna, también nosotros debemos ser muy,
judiciales. Realmente ser juez es muy complicado, es una función humana, ¿no? Juzgar al prójimo, señalar si lo que hizo es bien, está mal, conforme a una legislación, tener un conjunto de elementos a la vista, poco tiempo para resolver, porque los procesos hay que estarlos sacando con cierta velocidad. Digo, es una función muy compleja, por lo mismo se nos exige mucho, yo creo que con razón, pero también las medidas disciplinarias pues son importantes. Y eso también nos permite en algunos momentos pues sí apelar a esta solidaridad de una sociedad para con sus jueces. Es el caso de este joven juez, pues porque también están en una situación que usted la definía muy bien como de valentía, ¿no? Pues sí, y de vulnerabilidad, ¿no? Y de vulnerabilidad, pues efectivamente. Sí. Sin duda, este tema da para mucho. Usted y yo tenemos una conversación pendiente larga. Ojalá que podamos, se ha pospuesto, pero ojalá podamos reagendarla, ¿no? Porque sí, por favor. Es delicado, pero además es bien interesante. Ahora que decía usted, el trabajo de un juez, pues sí es bien complejo, ¿no? Bien finalmente son seres humanos, con puntos de vista, ¿no? Es bien subjetivo también. Porque ahora que tengamos la entrevista no hablamos de eso, que es un tema que la verdad luego socialmente se conoce muy poco. Se piensa así en imágenes como la de Estados Unidos, juicios orales que o jurados, en fin, podríamos platicar también de eso como forma también de explorar temas y de alguna pedagogía social, ¿no? Que sería bien interesante. Súper, me va a encantar, porque además yo agradezco siempre su disposición. A partir de este crimen de ayer, ¿la Suprema Corte pedirá mayor protección para ustedes mismos, para los jueces, o qué? Yo pienso que no lo hemos acordado. Suelen ser temas que se discuten por parte de nosotros en sesiones privadas, que es lo que nos autoriza la ley a hacer. No lo hemos visualizado así. Nosotros estamos en alguna condición de protección. Creo que lo que sí conviene es pues que el Consejo de la Judicatura, que ha estado muy al pendiente de sus jueces, que los ha estado apoyando, que los ha estado reforzando, estoy seguro que ellos sesionan en el día de mañana, tomarán nota de este asunto y seguramente pues incrementarán en su programa de protección, porque ellos realmente sí han sido muy solidarios en esta parte con los jueces que lo han solicitado. Por ejemplo, finalmente, ministro, le pregunto, para un juez que lleva casos como el juez que lamentablemente fue víctima ayer de este crimen, ¿funcionaría la figura del anonimato, para jueces que llevan casos como estos? Yo en lo personal, pero esta es una opinión muy personal, creo que no es un sistema conveniente. Yo creo que hay problemas, lo intentaron algunos otros países en donde tenían pues condiciones de guerrilla, el caso del Perú, en fin, algunos otros países de la región. Yo en lo personal me parece complicado. Creo que hay varios mecanismos previos que también se han visto eficaces en otros países para tratar de contender con este fenómeno antes de llegar a esta respuesta tan extrema, ¿no? Bueno, pues ya hablaremos también más largo de ello. Muchas gracias por lo pronto. Gracias. Le agradezco como siempre, ministro José Ramón Cosío, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la